Saludos y bienvenidos a este video documental acerca del fascismo y sus particularidades. El fascismo fue un movimiento político y social de carácter nacionalista y totalitario surgido en Italia en el 1919, luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Su creador fue Benito Mussolini, quien gobernó el Estado italiano desde el 1922 hasta el 1945. En cuanto a sistema político se refiere, se proponía como una tercera vía ante el comunismo y el liberalismo que eran imperantes en la época. Su objetivo era reivindicar una idea corporativa de la sociedad basada en los principios de patria, orden y tradición bajo el comando de un líder carismático. Esa ideología tuvo una enorme repercusión política en la primera mitad del siglo XX y llegó a establecerse como régimen en países como Italia y Alemania. También inspiró la dictadura franquista en España, la dictadura salazarista en Portugal y otros regímenes autoritarios. En general, los regímenes fascistas se caracterizaron por tener un líder carismático, por su ideología nacionalista radical, por la centralización del poder y por formar dictaduras militares, contrarias a las libertades individuales y colectivas. También se caracterizaron por ilegalizar cualquier tipo de oposición, controlar los medios de comunicación, manipular el sistema educativo y poseer un eficaz aparato propagandista al servicio del máximo líder. Ideología del fascismo. En un sentido estricto, el fascismo no es ni de derecha ni de izquierda, sino que se ofrece como una tercera vía, igualmente opuesta a la democracia liberal capitalista como a los movimientos obreristas y comunistas. Sin embargo, la dificultad para clasificar ideológicamente al fascismo suele radicar en que puso en práctica ideas asociadas con diferentes posiciones del espectro ideológico. La estatización y regulación de la economía por un Estado fuerte e implacable, la exaltación de valores tradicionales y la pureza de la identidad patria, la utilización de obra esclava o semiesclava en beneficio de las empresas privadas cooperantes, entre otras cosas. Para algunos autores, el fascismo es la última fase del capitalismo más despiadado, capaz de despojar totalmente de derechos a sectores marginales de la población y así explotarlos económicamente hasta la muerte. Otros lo consideran un movimiento de raíces socialistas propenso a la estatización de la sociedad y cuyo antimarxismo no le impediría asumir ciertas ideas compartidas con el leninismo. Características del fascismo. Rechazo del liberalismo, la democracia y el socialismo. El fascismo pretende ser una alternativa patriótica frente al liberalismo, la democracia y el socialismo. Por un lado, se riñe por el individualismo y la pluralidad del liberalismo y la democracia. Por el otro, se riñe con el concepto marxista de lucha de clases. Nacionalismo radical. Todo se rige por el principio de patria, el deber patriótico y la restauración de la tradición, y los mitos fundadores nacionales. Personalismo y liderazgo carismático. El deber patriótico demanda de la presencia de un líder carismático que convoque a las masas en torno al ideal ultranacionalista. Corporativismo. El fascismo concibe a la sociedad como un todo articulado en torno al Estado. Para ello, establece un partido único e instituciones unificadas que se someten a este. Propagandismo. El propagandismo y el fascismo necesita a la sociedad movilizada a su favor. Por ello, controla a los medios de comunicación, manipula el sistema educativo y establece un eficaz aparato propagandista. Militarismo. Los políticos fascistas se apoyan en las autoridades militares como mecanismo de control ciudadano. Por ello, militarizan la sociedad. Totalitarismo. El fascismo interviene en todas las áreas de la vida pública y privada, vigilando el orden público y moral por igual. Racismo o xenofobia. La raza se invoca como parte de los principios de la unidad cultural o identidad nacional.
Ahora vamos a continuar hablando acerca del origen del fascismo, que como ya mencionamos anteriormente, tuvo su origen en Italia después de la Primera Guerra Mundial. Fue fundado en el 1921 por Benito Mussolini, quien llegó al poder en el 1922, y desde allí ejerció su influencia al resto de Europa. Entre las causas del fascismo se cuentan la Primera Guerra Mundial, el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia y el quiebre del liberalismo. La Primera Guerra Mundial dio como resultado el Tratado de Versalles, tras el cual Italia se vio perjudicada en el reparto de los territorios y Alemania fue implacablemente castigada. Esto exacerbó el nacionalismo en ambos países. El comunismo en Rusia, instaurado en el 1917, representaba una amenaza por el concepto de lucha de clases, de alcance internacional. A esto se sumó más tarde el descontento por la llamada crisis de 1929, que los fascistas veían como prueba de la incapacidad del liberalismo para responder al desempleo y la escasez. Representantes del fascismo. Los principales representantes del fascismo en Europa fueron los siguientes: Benito Mussolini, de 1883 a 1945, militar y político italiano. Gobernó Italia desde 1922 hasta 1943 como presidente del Consejo de Ministros Reales durante el reinado de Víctor Manuel III. Entre 1943 y 1945 fue líder de la República Social Italiana. Adolf Hitler, de 1883 a 1945, dirigente político alemán, líder del Partido Nacional Socialista Alemán. En 1933 ganó las elecciones generales y ocupó el cargo de canciller. Entre 1934 y 1945 estableció una dictadura y gobernó Alemania como Führer del pueblo alemán. En Hungría tenemos a Miklós Horthy, en Rumanía a Ion Antonescu, mientras que en España tenemos a Francisco Franco, quien fue un militar político quien lideró un golpe de Estado contra el gobierno del Frente Popular en 1936. Lideró el bando nacionalista durante la Guerra Civil Española y gobernó España desde 1939 hasta 1975 como generalísimo y dictador supremo. Esto ha sido todo de nuestra parte. Esperamos que hayan comprendido a totalidad todo lo tratado en este video, el cual ha sido presentado por el Grupo 2 de la materia de 7 revoluciones en Occidente moderno, a manos del facilitador Henry. Muchas gracias por su atención.